¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nueva Tlaxcala, la nota crítica. Como les había yo anunciado en días anteriores, hoy tenemos como invitados a dos personajes que han hecho una gran carrera en la política. Dos invitados que me da mucho gusto que estén hoy acá y que son los exdiputados Edgar Campos Hernández y Reinaldo Acolsi Conde. Uno de derecha y otro de izquierda. Es por los partidos que llegaron y que tienen una amplia trayectoria en esto. Pues bienvenido, Reinaldo. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Oscar. Gracias por estar aquí. Y pues primero me gustaría mucho a ver si nos pudieran decir, por ejemplo, ¿qué es la derecha? Bueno, sin duda, la derecha es una postura política, eh, es un grupo de personas que tienen una ideología, que tienen una visión de país, que proponen de alguna manera la forma de cómo ellos creen que debe existir justicia social, crecimiento, desarrollo, democracia. Es decir, es toda una ideología, Oscar. Perfecto. ¿Y la izquierda? Yo la concibo como la libertad de las personas, donde tiene que haber libertad, donde tiene que haber igualdad, donde tiene que haber fraternidad, debe haber derechos humanos, debe haber progresividad, porque los seres humanos, de entrada, desde nuestro nacimiento, somos libres de pensamiento. Ok. Miren, de alguna manera, no la sociedad, sino la clase política se ha encargado de transmitir a la gente que hay un pique, que hay una lucha entre izquierda y derecha. ¿Es eso cierto? Bueno, sí, me parece que habría que poner sobre la mesa que la lucha primero tiene que ver con cómo le damos bienestar a la sociedad. Ese es el punto más importante. Es decir, tanto la derecha como la izquierda, su objetivo principal es cómo darle bienestar a la sociedad. Y en esa propuesta, la derecha y la izquierda, desde luego que tiene sus métodos, tiene sus procedimientos, tiene su ideología. Y es una lucha constante. Es como la lucha entre pobres y ricos, entre, hay una lucha entre experiencia y conocimiento, por ejemplo. Y en el tema de la izquierda y la derecha, recuerdo que hay una anécdota muy importante porque eso de la izquierda nace en la Revolución Francesa. Por ahí había una duda si en el Parlamento la mayoría apoyaba al rey, es decir, este Parlamento compuesto por la clase aristócrata, por la clase que tenía recursos suficientes, frente a quienes representaban al pueblo, diputados que representaban a campesinos, a pequeños comerciantes, y entonces dijeron, bueno, a ver, que se formen a la derecha los que apoyan al rey y a la izquierda los que están del otro lado. Y bueno, es un principio eh, básico y a mí me parece que la lucha es sana. Sí la hay y es sana además. ¿Tú cómo la consideras? Mira, yo coincido con el asunto de por qué nace la derecha y la izquierda. Y efectivamente lo que acaba de mencionar nuestro amigo Reinaldo es porque en ese parlamento tenía que ver con el asunto del poder. ¿A quién le daba más poder? ¿Y al rey Luis XVI o a la sociedad en general? Y hablaba del veto, exactamente, ¿no? De las leyes, qué poder tenía, si le daban el absolutismo total al rey o le daban un veto mínimo para poder trabajar las leyes. Y exactamente por ahí del año 1789 nace este concepto de la derecha y la izquierda. Y efectivamente hay por ahí en la bibliografía dice que es eh, el, 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 asunto de las sillas, ¿no? Uh -huh. El que se va a la derecha
ayuda al rey, y el que se va a la izquierda ayuda efectivamente a la sociedad. Entonces, en esos términos yo coincido. Pero bueno, sí, sí, eso yo creo, desde del punto de vista técnico, así fue. Pero ¿cuándo nace la disputa? Obviamente que todos saben, no, pues ese que nace la disputa cuando unos quieren derrocar a los otros. Pero realmente, ¿por qué esa disputa de querer derrotar a unos a los otros y no hacer un trabajo en conjunto? Bien, bueno, me parece que el ser humano por naturaleza, siendo un animal político, como dijera el filósofo, eh, tiene en su mente primero un pensamiento que se traduce en una idea y luego en un proyecto. Y en ese sentido, el trayecto que ha seguido la derecha y la izquierda tiene que ver con esta forma de ver las cosas. Y entonces nos encontramos con visiones completamente distintas, enfrentadas, en donde lo más importante eh, para la sociedad derecha o izquierda es que el ciudadano tenga los satisfactores, tenga, se le respeten sus derechos hoy, los derechos humanos, eh, es decir, que el Estado cumpla con su razón de ser, con su naturaleza. No obstante todo ello, los grupos que se dijeron de izquierda o los que se llaman de derecha, pues, me parece que en algún momento no comprendieron o no entendieron perfectamente su papel. Es decir, hay ciudadanos que están en la izquierda sin saber qué es la izquierda, ciudadanos que están en la derecha sin saber qué es la derecha, ¿no? Bueno, pero lo que vemos que de hecho de esta situación no solamente ha quedado en lo político, porque conocemos familias que se han, bueno, que han peleado entre familias por cuestiones de ideales, o sea, es decir, no están de acuerdo con quien gobierna y es de derecha, y el otro se transforma de la noche a la mañana en izquierda porque no le gusta lo que hace el gobernante. Entonces los de izquierda empiezan a tener una concepción que los de derecha protegen al empresario y que los de izquierda protegen al pueblo, a la clase más desprotegida. Esto, ¿qué tanto es cierto? Mira, yo creo que esa parte del empresariado, creo que no hay una pelea. Yo concibo que debe haber acuerdos para poder desarrollar, por ejemplo, la fuerza de trabajo, ¿no? Si no hubiera hombres y mujeres que transformen las cosas, las máquinas no lo van a hacer solas. Aunque la tecnología está muy avanzada, pero creo que las necesidades llevan exactamente a esa diferencia de la derecha y la izquierda. Los que tienen el poder, la burguesía, y los que no lo tienen, y los que tienen las necesidades. Entonces, en esa parte de qué hacer, creo que deben primero llegar a acuerdos precisos. Por ejemplo, el asunto de la fuerza de trabajo. Están los sindicatos. Y los sindicatos es un factor importante que también por ahí en la Revolución Francesa también nace esa parte del cooperativismo y el sindicalismo, ¿no? ¿Cierto? Y entonces hacen acuerdos con las fuerzas empresariales para el desarrollo de la sociedad. Bueno, sí. Voy a leer unos saludos. Dice, saludos desde Los Ángeles. Muchas gracias al Sajet Mar. Y bueno, seguimos. Bueno, eso sigue siendo un poco técnico porque hoy vemos que las clases sociales se han ido de un lado, se desencantan de un lado y se pasan al otro. No sé cómo podríamos decirle esto, pero bueno, si se mimetizan o sucede algo diferente a eso, porque hoy los que vemos que son de izquierda, si ya no les convino lo que manda a la izquierda, pasan a la derecha y del otro lado hacen lo mismo. ¿Por qué la gente se desencanta de una de las corrientes? Bueno, porque uh, tiene que ver con el sistema político. Yo lo vería desde este ángulo. Miren, el caso mexicano, de manera muy concreta, se fractura el sistema político
en 2018, no porque un hombre haya tenido la capacidad, eh, la inteligencia o la estrategia de derrocar un sistema político, sino porque se vinieron acumulando una serie de actos, acontecimientos, hechos que fueron dañando la confianza de los ciudadanos. Pero con ello, el partido hegemónico en el poder, pues ya no abandonó causas, violentó los procesos internos de selección de candidatos, abusó del poder, abusó del dinero, eh, los estatutos, programas de acción y toda aquella filosofía que envolvía a un partido político fue letra muerta. Entonces viene un personaje que todos sabemos que ganó en el 2018, aprovecha ese descontento y entonces colapsa el sistema político, pero porque los partidos dejaron de cumplir con su razón de ser, con su naturaleza, dejaron de cumplir con lo que establece la Constitución, con lo que establecen sus estatutos, y eso hizo que colapsara. Ahora bien, se está tratando de instaurar un sistema aparentemente de izquierda, en donde técnicamente vemos que la izquierda, eh, en el mejor de los casos, debería ser una izquierda crítica, responsable, propositiva, como decía nuestro amigo Edgar, incluyente, de consenso, científica, pero resulta que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque resulta que quienes hoy están en la izquierda, o dicen que están en la izquierda, abusan del poder y del dinero. Bien, bueno. Y ahí están los resultados. Ahí hay unos resultados, pero vamos a hablar un poco de la izquierda, porque dice que hay un convencimiento de que los ideales de izquierda son mejores y por eso es que adquirieron el poder. ¿Eso es cierto o solamente existe una migración de las figuras políticas que no están dispuestas a perder su forma de vida, o sea, a vivir del erario público, donde generalmente solamente alzan la mano? Yo, yo creo que ahí hay una pérdida de identidad, primero. La izquierda es un proceso, un movimiento importante en el mundo que permite agruparse, permite en esa libertad de expresión reclamarle al gobierno. Pero la naturaleza es muy importante, hay una mutación. Por ejemplo, cuando el gusanito se va y se hace un emperador, ¿no? Hay un proceso, la chancueta como la conocemos. Pero en el ser humano hay una pérdida de identidad en términos de qué quieren seguir haciendo. ¿Vivir de un erario todo el tiempo? Entonces se va exactamente al movimiento que en este momento gobierna un país. Y entonces hoy soy de izquierda, pero provengo de la derecha. Yo soy muy respetuoso. El gran problema es que el ser humano pierde la identidad de su propio ser y deja de hacer las cosas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, con la educación, con la salud, con el trabajo, con el empleo. Y entonces se convierten, dicen por ahí, en macetas de un partido y solamente quien pasa y les echa tantita agüita, como que reviven, pero pierden la identidad de su personaje. Bueno, y hay muchas cosas que han estado sucediendo porque las personas que tienen verdaderos ideales de izquierda hoy se han visto desencantados. Han visto el arribo de toda la derecha apoderarse de la nueva izquierda y entonces hoy ya no se sabe quién está gobernando, si la derecha o la izquierda. ¿Por qué? Porque vemos a todos los personajes importantes de la derecha y de la extrema derecha están hoy en la izquierda. Yo me preguntaría, entonces, ¿qué tipo de gobierno es? ¿Es un gobierno de centro izquierda o es un gobierno de centro? Porque ni se define a la izquierda ni a la derecha, por la razón que acabas de decir. Los personajes migran hacia un partido, pero no definen su ideología política. Bueno, y no sé si sus prácticas cambien al cambiar de lugar, no sé,
no se ha visto mucho la diferencia de los gobiernos debido a esto. La gente sigue protestando y sigue teniendo los mismos problemas porque sigue la misma inconsciencia de quienes gobiernan en muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la derecha para poder retomar el poder? Bueno, primero yo diría que a los ciudadanos no les importa si son de derecha o de izquierda. Lo más importante para un ciudadano serían vivir mejor en términos genéricos. Pero ustedes han comentado con toda precisión que la falta de identidad nos genera un daño terrible. Yo diría que si los ciudadanos, si los políticos no ven a la política como una ciencia, pues entonces es todo menos una cuestión técnica, cuando debería ser técnica. ¿Por qué la política debe ser técnica? Porque yo creo que la política debe ser como cualquier profesión. El que se prepara para ser médico, el que se prepara para ser maestro, para ser un buen abogado, tendría que prepararse para ser un buen político. Y vemos con toda tristeza que lo menos que tiene el actual gobierno es nivel técnico para abordar los grandes problemas que tiene el gobierno, que tiene la sociedad, y entonces nos perdemos en este mar de problemas por no comprender cuestiones básicas como qué es la política. Para mí la política es una ciencia y que tiene por objeto el estudio y el comportamiento del ser humano en grupo. O sea, ¿qué hace el ser humano cuando está en grupo? En relación con otros grupos que están generando fuerza para alcanzar el poder. En ese trayecto, en ese proceso, se nos ha olvidado a los ciudadanos y hay quienes les interesa que los ciudadanos no estemos preparados, informados, para poder entender esto y entonces no accionar mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de sanción a servidores públicos. Bueno, es lamentable que hoy en día no tengamos esos mecanismos que nos permitan accionar de manera inmediata el aparato jurisdiccional para sancionar a un servidor público y vemos en las noticias cómo se da cuenta de servidores públicos que no pudieron comprobar 5 millones, 10 millones, 15 millones, 17 millones. Hasta 50, ¿no? Y la Auditoría Superior de la Federación dice, bueno, pues no pudieron comprobar. Sí, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la sanción? No, bueno, que subsanen. Es lamentable esa parte, ¿no? No, por supuesto. Es lamentable, así es que, bueno, yo sí me preocupa esta parte de la ausencia de técnica de quienes gobiernan. No hay técnica, es lamentable que cualquier ciudadano esté al frente del manejo de un gobierno y al frente del manejo de los recursos. Y es ahí donde está el problema de identidad. Pues no sabemos si este personaje es de derecha o izquierda. Al final, eso sería lo de menos. Cada postura ideológica debería presentar un proyecto en el cual el ciudadano le quedara claro y dijera, bueno, el proyecto de izquierda que apunta a la justicia social, que apunta a primero los pobres, o del otro lado, el proyecto de derecha que abre a la democracia, que permite elecciones, que permite partidos políticos, que permite crecer hasta donde la imaginación, la creatividad lo permita. Y creo que ese es el problema de fondo. Edgar, ¿tú crees que el clientelismo haya afectado mucho a la izquierda? Primero quiero decirte que lo que no se investiga no se puede aplicar. ¿Sí? Y entonces nacen programas a diestra y siniestra y los avientan hacia la sociedad. Y la sociedad, con todas las carencias que tenemos en este momento, pues hace que el interés de esa necesidad
lo transformen en un voto electoral. Y se vuelve clientelismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el gobierno lo que está haciendo es no permitir el desarrollo de las familias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué hacen? El programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No sé cuánto les den, no sé si 6, 8 mil pesos mensuales o bimestrales, pero ¿qué hacen? Están haciendo que ese joven hoy en día ya no vea más allá de la construcción, por ejemplo, de una familia, por ejemplo, la construcción de una vivienda, ¿sí? Sino hoy están a despensas de los padres, ¿sí? A través de este recurso. Ahora la mano de obra de los jóvenes ha disminuido. Bueno, los que antes empleaban a muchos jóvenes hoy se encuentran con el problema que no hay muchos jóvenes para trabajar. Así precisamente es. Por esos incentivos. Quisiera que me contestaras también, Reinaldo, sí, con mucho gusto, sobre el clientelismo en la derecha, pero antes voy a darles unos saludos que les están dando. Es Brian Martínez, que es el colaborador del equipo, pero por cuestiones profesionales no pudo estar hoy aquí con nosotros. Dice, saludos desde el municipio de Citlaltepe de Trinidad Sánchez Santos. Se pregunta, ¿las dos posturas en comercio son la única alternativa de pensamiento político que tienen los ciudadanos o existe una alternativa para conducirnos políticamente? Otra alternativa, me imagino. Otra alternativa. Bueno, le contestamos a Brian. Sí, ya después nos comentas lo del clientelismo en el otro extremo. Bien, pero primero saludos a Brian desde donde nos está viendo. Yo creo que sí, siempre hay otra alternativa, otra vía. Me parece que la vía ciudadana es en este momento la vía ideal para este México complejo, convulsionado, para este México que no tiene hoja de ruta, para este México que lo vemos todos los días, cómo enfrenta adversidades externas, internas, porque un personaje quiere seguir, yo diría, ordenando, mandando y tratando de no soltar el poder. Lamentablemente, este personaje no le importa la virtud, ni le importa el honor. Hay dos cosas muy valiosas. La virtud y el honor no le ha importado al gobierno. Y entonces, si no hay virtud y hay honor, hay despotismo. Y eso es muy grave. En ese sentido, la vía alterna que yo veo es que el ciudadano pueda visualizar, pueda prepararse, pueda allegarse de herramientas, pueda tener política comparada, derecho comparado, es decir, tiene que ponerse a estudiar de tal manera que tenga otra visión y en su momento propuestas que le permitan que este país retome el liderazgo, retome el camino y bueno, pues vivamos en mejores condiciones. Ahora, el tema del clientelismo en la derecha. Recordemos que los programas sociales en México, cuando menos, surgieron en la derecha. Y la gran diferencia de los programas sociales es que, de los de la derecha, es que esos programas estaban focalizados y eran un estímulo real, auténtico, hacia quien lo necesitaba, o bien a quien demostraba ingenio, demostraba éxito
demostraba trabajo, etcétera, porque hoy le dan dinero a todo el mundo, no importa si obtiene 5 o 6 de calificación, no pasa nada, a todos hay que darles dinero. Y entonces, en ese sentido, decía mi compañero Edgar, se inhibe la creatividad y el esfuerzo del ciudadano. Si a mí me regalan dinero y no me piden nada a cambio, pues me siento qué cómodo, bonito, ¿no? qué bonito, Sí. me siento cómodo, pero al final me estoy haciendo un daño. No, por supuesto. A la larga, el daño es mayor. No, y se vuelve social, ¿no? Qué diferente es cuando, Oscar, qué bueno que haces este programa, que no cobras un solo centavo. Y sabes qué, Oscar, por haber hecho 1000 programas, el gobierno te va a dotar de el mejor equipo de grabación, comunicación, transmisión, etcétera, Que ¿no? te oigan. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Pero no. Hoy quieres dinero a fondo perdido, quieres dinero, ya no lo devuelvas, no pasa nada si no lo devuelves, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Y yo creo que debemos recuperar esa memoria. Ayer precisamente veía un video, sé que lo que voy a comentar a mucha gente no le va a gustar, pero es una postura académica. Pero ayer veía un video donde Felipe Calderón estuvo en Estados Unidos frente a diputados, senadores, y el caudal de aplausos que generó su discurso. Yo los invito a que lo vean. No sé de otro presidente de la República Mexicana que se haya plantado en el Congreso de Estados Unidos y que se le haya aplaudido. Pero ahí está. Entonces, sí es muy importante lo que tú planteas en tu programa, de discutir el papel de la izquierda y la derecha, que técnicamente debe ser analizado, que políticamente tiene sus efectos, porque si los ciudadanos no comprendemos cuáles son los principios fundamentales que propone la izquierda, cuáles son los principios que propone la derecha, bueno, pues tendremos un serio problema. Y en este momento, en México, no sabemos si somos de izquierda o de derecha, o dónde estamos, o hacia dónde vamos. Y eso es muy grave. Una mezcla completa. Voy a leer otros saludos. Dice Rosa María Cuevas, un gran tema, maestro Reinaldo. A mí sí me interesa identificar a un gobierno, sea de derecha o izquierda, pero ya no se identifica qué gobierno tenemos. Ahora usted nos podría explicar, bueno, ya lo explicaste, parte de esto. Y también nos dice saludos desde Santa Cruz, Tlaxcala. Estrella Quino dice, sí nos damos cuenta cómo brincan de un partido a otro y eso nos causa desconfianza. Por eso precisamente deben tener ética y mantenerse. Elisa Claro. Aquino dice, para mi manera de ver las cosas, Morena es el nuevo PRI-PAN, etcétera. Realmente no hay democracia. Pues bueno, no sé qué. Bueno, sí, solo un segundo, amigo. Adelante. Miren, la compañera que nos acaba de hacer el comentario tiene mucha razón. Fíjense, yo decía hace un momento que un político debe prepararse para ser político, que la Correcto. política debe ser como cualquier profesión, ¿verdad? Prepararse. Bien. Y yo soy de la idea de que si alguien aspira a gobernar, debe tener una alta formación ética y moral, que no se la da su partido, que no la da el gobierno, que ya en las escuelas quitaron toda esta parte de educación, Claro. Edgar, cívica, ética, ya no están. Bien, entonces, alta formación ética y moral. Pero también debe tener capacidad política, porque un político se mueve en instituciones, en organismos, en tribunales, ¿verdad? En un sistema político. Es decir, si no comprende todo eso, ¿por qué se dice ser político? Entonces, capacidad ética y moral, capacidad política, y yo le agregaría un tercer elemento que sería
capacidad de gobierno. O sea, ¿qué vas a hacer si la gente te elige como presidente municipal, si te elige como regidor, como síndico, como gobernador, como diputado, senador, etcétera, ¿no? Cualquier cargo de elección popular, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿dónde aprendes eso? ¿Dónde lo aprendes? Bueno, durante muchos años he propuesto sobre la mesa lo que denominamos escuela de gobierno, que nos permita una cuestión formativa, ¿no? Claro. Formar bueno, en este caso, ciudadanos que aspiran a gobernar. Debe haber una formación previa. Yo quiero comentar que la democracia seguirá existiendo. No se va a terminar. Eso depende del ser humano, porque además la democracia es el poder del pueblo, radica en el pueblo, ¿sí? Nada más que en la transformación de cada proceso electoral traen consecuencias em, de clientelismo, si lo queremos llamar así. Porque entonces, si no somos demócratas, no vamos a favor de un pueblo. ¿Sí? Miren, otros saludos. Bueno, dice Elisa Aquino, excelente programa, tratando temas de mucha importancia. Estoy Aquino, deben ser personas cabales, claro, con cierta preparación, pero para estar con el pueblo, no contra el pueblo, o solo ver por sus intereses. En la izquierda, pregonaba mucho que quería ver, o todo esto, toda esta lucha para llegar al poder, siempre se dio precisamente en esa parte, que decían que la derecha se había olvidado del pueblo, que solamente veía por sus intereses, pero hoy vemos algo similar en la izquierda. ¿Tú qué opinas de eso, Por lo que ya habíamos comentado, la pérdida de identidad, en Tlaxcala tenemos un gobierno morenista con un personaje político priista, ¿sí? Y entonces el pensamiento de la derecha es para algunos cuantos. Y así está el gobierno hoy, para algunos cuantos. El gobierno de la izquierda debe ser para todos, por las necesidades que día con día requiere la ciudadanía. Y entonces, hace rato decía Reinaldo, ¿qué somos? ¿Derecha, izquierda o qué gobierno hoy precedimos? No lo entendemos. Bueno, con todas estas ideas que han ido, bueno, insertando a la gente, los han hecho pensar de alguna manera que ser de derecha es malo. ¿Tú qué opinas de esto? Porque si hoy tú tienes ideas de derecha, eres el malo de la historia. Bueno, sí, es una narrativa que ha dado resultado al actual gobierno, ¿no? Tacharlo de derecha, tacharlo de neoliberal, etcétera, ¿no? Para cualquier economista le queda claro eh, que la derecha tiene que ver con el libre mercado, que la derecha tiene que ver con iniciativa privada, con inversión, que la derecha tiene que ver con un sistema político, con partidos, con elecciones. En la derecha eh, se privilegia eh, la, la, el orden, ¿verdad? El orden, mientras que del lado izquierdo, en sus corrientes socialistas, comunistas, dicen ellos que se busca la igualdad entre todos, que se busca que no haya clases sociales, solo una, en este caso la de los pobres, o sea, no tienes derecho a crecer, a aspirar más allá de lo que el gobierno te dé, por eso el gobierno te mantiene en un cajero del bienestar y mucha gente se conforma con esas dádivas que recibe, eh, estando, no estando consciente de que se le está inhibiendo todo su potencial, toda su dignidad de persona, toda esa libertad que tiene para crecer, para ser mejor ser humano.
para crear sus propias instituciones, para modificarlas en el momento que quiera, eso dice la Constitución. Pero el pensamiento de izquierda dice, no, espérame, con 200 pesos te alcanza, no aspires a más, con un par de zapatos tienes, no aspires a más. Entonces, me parece que la narrativa de decir que la derecha es mala para los ciudadanos o que la izquierda es lo peor para el país, bueno, eso está en la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Yo lo que digo es que sí, los ciudadanos deberíamos de exigir que la derecha o la izquierda se comporten a la altura, es decir, con los mejores proyectos de desarrollo, crecimiento que este país necesita. Exigirle a un político su postura ideológica, sus principios, y que nos diga si es de derecha o de izquierda. Y si es de izquierda, ¿por qué es de izquierda? Y si es de derecha, ¿por qué está de ese lado? ¿Y qué nos conviene a los ciudadanos? ¿Por qué tendríamos que votar por izquierda o por derecha, ¿no? ¿O por qué no por una tercera vía ciudadana o por lo que ahora se llama la socialdemocracia, que ni de izquierda ni de derecha, o la Unión Europea, que tiene un sistema político también nada despreciable? Pues ahí está un bloque de países de un alto nivel. Bueno, el otro ejemplo es China, que hoy es sin duda la potencia económica del mundo, le guste o no a Estados Unidos, con un sistema híbrido entre comunismo, socialismo y libre mercado. Ahí están los chinos, ¿no? Bueno, y en esa coyuntura, los mexicanos nos ha faltado determinación, definición, pero sobre todo, como dijera el clásico, los que están en el actual gobierno ni nos oyen ni nos escuchan. Y no sé cuántos años dure todavía. Bueno, mira, de lo que hablabas, sí, obviamente estoy de acuerdo en algunas cosas, pero otra, para que pueda haber una tercera vía, yo creo que es muy difícil en México, porque estamos en un país donde la gente está acostumbrada, los grupos grandes están acostumbrados a manejar muchas sumas económicas para adquirir el voto. Y lo adquieren de varias maneras, ¿verdad? Pues despensas, pago el día de la elección, aprovecharse de alguno que otro programa. Bueno, entonces las personas que quieren aspirar por una tercera vía se ven en la imposibilidad de llegar algún día a este poder porque no hay dinero. Entonces, está complicada la otra vía. La derecha y la izquierda pienso que ya se han apoderado cada quien de su tanto y ahora ya no es posible que la tercera vía pueda tener alguna posibilidad. Y de lo que estabas hablando nos damos cuenta que la izquierda, por ejemplo, y lo dicen muchos de la derecha, que se ha ido apoderando, ha ido tomando todo este poder debido a sus prácticas populistas. Esto, no sé, Edgar, tú desde la izquierda, ¿cómo lo veas? Si es verdad que es de acuerdo a lo que ofrecen de manera popular para que la gente se anime a estar con esta parte, o sea, ya animado porque hoy ya está. ¿Será cierto? Pues primero decirte que el populismo es un peligro, porque el populismo no es para el pueblo, es para una sola persona, ¿sí? Y entonces, bajo ese concepto, los que hoy gobiernan, o los que gobernaron de la izquierda, sin ser reyes de ese pueblo. Y entonces se convierte en un peligro porque solamente el mandato de ese personaje es el que es lo que se tiene que hacer. No hay discusión de una ley, no hay discusión de un programa, sino dicen, a través del populismo, el que manda y el que tiene, el otro tiene que obedecer.
y entonces se convierte solamente en en un solo pensamiento. No, pues es un infortunio y también es un infortunio que pues la ciudadanía no se dé cuenta que está en las manos y no se sale de esas manos. A lo mejor porque le conviene, porque recibe un apoyo, pero siendo sinceros, desde el punto de vista de la derecha, ¿hasta cuándo le va a alcanzar a la izquierda seguir otorgando esos apoyos? Bueno, voy a utilizar eh, una idea de izquierda para, para poder explicar esto que va a suceder. Eh, Precisamente la izquierda científica, encabezada por Carlos Marx, Lenin, Trotsky, estos personajes crearon toda una filosofía y ellos hablan de un efecto dialéctico. Es decir, aparentemente se va a cerrar el círculo, pero cuando llega el punto donde va a cerrarse, realmente es un salto cuantitativo. Entonces, ¿qué va a suceder? A la pregunta de cuánto tiempo va a durar esto. Bueno, yo creo que lo que está pasando en México después de 6 años, estamos llegando al punto donde habrá o tendrá que haber un salto cuantitativo y cualitativo, de tal manera que o evoluciona o involuciona y entonces se genera un caos que a la larga, o más que a la larga, que inmediatamente tendrá que surgir de la sociedad una tercera vía. Y a mí me parece que eh, la ruta ascendente que el gobierno inició con López Obrador y que ahora lo continúa Claudia, ha llegado a su punto máximo y en cualquier momento va a empezar a descender. Y esa es la gran preocupación que tiene el grupo en el poder, porque en las próximas elecciones, cuando empiece a perder 2, 3 escaños, ya no tendrán la mayoría y entonces ya no van a poder tomar decisiones fundamentales que afectan a toda la colectividad. Mientras los mexicanos estamos tratando de resolver día con día qué comemos, qué nos ponemos, cómo vivimos, en qué trabajamos, es decir, todos los problemas que tenemos en las familias mexicanas, mientras estamos pensando, hay otros que toman decisiones colectivas que nos afectan a nosotros y que, bueno, pues por el momento no podemos hacer nada. Por eso yo creo que este efecto dialéctico que aparentemente va a cerrar el círculo, va a dar el gran salto, de tal manera que, como decía Edgar, yo también creo en la democracia, y la democracia significa, entre otras muchas cosas, que los ciudadanos tengan libertades y derechos, porque con el actual sistema no hay deliberación, y la deliberación es siempre uno de los motores de la sociedad. ¿Cómo lograr consensos con deliberación? Claro. ¿Cómo lograr acuerdos con deliberación? ¿Verdad? ¿Cómo generar una fuerza suficiente para detener a Donald Trump? Con deliberación. Pero si se la quieren jugar solitos, haciendo a un lado las otras voces, bueno, pues es de risa, ¿no? Bueno, lo que pasa, que a veces hay pensamientos anarquistas, ¿no? Y se transforman las cosas en otra cosa que no eran por lo que estaban hablando. Sí, el anarquismo Correcto. es una corriente precisamente de la izquierda. Que se ve o Sí, no Así se es. está notando. Bueno, sí, parte sí. de ello. Vamos a saludos, dice, o bueno, y a comentarios también. De cuánta razón, Oscar, es un tema en el que hay, bueno, donde sí hay lana para todos para los que andan pidiendo el voto, no, para los que lo otorgan el voto, ¿no? Sí, sí hay quienes piden a veces. Dice, y Santa María, dice, sería importante que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos porque por eso ahora tenemos tanta inseguridad en gran parte del país y no digamos
solo no digamos en Guamantla, ¿verdad? Es cierto. Pablo Palacios, excelente programa, la nueva Tlaxcala, la nota crítica. Saludos, Oscar, licenciado Reinaldo. Saludos Muchas también gracias, para gracias. Reinaldo. Santa María, dice un saludo para el licenciado Edgar, es ingeniero, pero los agradece también, Gracias, exdirector del gracias. Fontlax, gran ser humano, por supuesto. Claro. Pablo Palacios, saludos, licenciado Edgar. También dice Carlos Bautista Hernández, dice, ya no va a subir otro escalón Morena, llegó al tope, ya está de regreso. Saludos, profe Reinaldo Muchas y a sus gracias. amigos. Gracias. Katy Gracias. Pérez, hola, mi nombre es Katy Pérez, soy de España y actualmente en Francia, radico en Francia, es lo que nos dice, yo creo. Por mi estado de salud tengo una enfermedad que me condena a la muerte, cáncer de garganta. Ah, bueno, Okay. ya nos platica, pues Lamentamos mucho. desafortunadamente eh, hay muchos problemas que tenemos así. A los que quieran ver en los comentarios, se da un número para que se comuniquen. Bueno, no tenemos todavía ese programa de atención social, pero pues ya comentamos, Katy, que mejores. Y bueno, y siguiendo con lo nuestro, eh, ya lo has platicado, pero Sí, ya no lo cuéntame. has estado comentando en este momento, pero siguen haciéndoles creer a la gente que un conservador es malo y que los conservadores solamente quieren el retroceso del país y eso en México se lo califican, bueno, todo va contra la derecha. Dicen que México está o estuvo ahorcado por un grupo de conservadores que eran los de la derecha. Ahí, ¿eso qué opinión tienes de esa situación? Bueno, decíamos que el discurso, la narrativa que el gobierno actual federal, desde luego, ah, o envía a la sociedad en el sentido de que la culpa la tiene la derecha, parece que les ha dado buenos dividendos. No obstante, habría que definir que eh, un conservador es aquella persona que busca a toda costa que las cosas no cambien, que sigan igual. Es decir, llevamos 6 años y ¿qué dice la actual presidenta? Que las cosas sigan igual. Bueno, ¿quién es el conservador entonces? Este, los que están fuera del gobierno o los que están en el gobierno. Porque si los que están en el gobierno dicen que las cosas deben ser igual, pues ahí está la parte del conservadurismo, de, de lo que le llaman ellos la cuarta transformación, que no sabemos qué es eso. Pero, pues para mí, la 4T sería una especie de conservadurismo, ¿no? Unas ideas diferentes, pero lo mismo. Es lo mismo. Bueno, porque, bueno, fíjense ustedes, ya lo hablamos en un principio, pero ¿qué tan cierto será que la izquierda dice que la derecha favorece solo al empresariado, no favorece a la clase popular y los hace ver como malos, mientras que la izquierda dice que eso, la derecha, le achacan o le dicen o califican a la derecha solamente como un protectorado de la plutocracia y de los que más tienen en el país. O sea, eso lo comenta la izquierda. ¿Qué tan cierto ha sido esto a lo largo de todo el tiempo? Porque sí vimos crecer muchos capitales crecieron de una manera descomunal a raíz del gobierno de Salinas. Claro. Entonces, de ahí se sujetó la izquierda y no se ha soltado. Está sujeta de lo que hizo mal Salinas para seguir llevando una lucha hasta estos días. Eh, eso es verdad. O sea, realmente Salinas dejó como reyes a sus amigos o es una mentira más para acceder al poder. Pero desde mi punto de vista,
creo que la izquierda en México no está en el poder. ¿Hay ideólogos de izquierda? Sí los hay, por supuesto que sí, pero no están en el actual gobierno federal, cuando menos. No están. ¿Le hace falta a este país ideólogos? Sí. ¿Los hay? También los hay. Solo que un ideólogo traza el camino, traza la ruta y dice por dónde. Y no hemos visto en el actual gobierno el papel del ideólogo. ¿Por qué? Porque lo que está en Morena es un grupo de personas interesadas en poder y en dinero, no en gobernar correctamente a este país. Porque no vemos un solo ideólogo en el gobierno federal, uno solo. No lo, entonces, eh, sí habría que estar claros en ese sentido. México tiene excelentes ideólogos que están en la izquierda, tiene excelentes ideólogos en la derecha. Obviamente en lo que se llama centro progresista también hay excelentes ideólogos, pero resulta que no aparecen en la escena política, dado que no hay hoja de ruta, no hay que alguien nos diga por dónde transitar los mexicanos. Y Morena, como movimiento, porque no es un partido político, como movimiento, ha permitido la llegada de muchos personajes, ¿verdad? Que han migrado, como bien dice Edgar, han migrado, pero no ha sido por trabajo político, por ideología, ¿no? Han migrado por sus intereses de poder y de dinero, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que está en juego. No es cierto que se estén disputando proyectos de país, proyectos de estados, proyectos de municipio, ¿no? Se está peleando por el poder y por el dinero. Así que, pues, es lamentable esta situación que vive nuestro país, dada la ausencia de los ideólogos al frente de partidos, al frente de gobiernos. Edgar, tú en esta coyuntura que logró Andrés Manuel López Obrador en el 2018, ¿qué les faltó a los verdaderos izquierdistas para poder acceder al poder? ¿Por qué vimos que solamente llegaron los que se cambiaron de un lado a otro y no la verdadera gente de izquierda? O sea, ¿por qué la izquierda se quedó con las manos vacías? Porque cuando se accede al poder, cuando un gobernante eh, llega, no le gusta que le digan qué hacer. No, se vuelven sordos, se vuelven ciegos y no quieren saber nada que tenga que ver con el progreso del país. Porque ellos son los únicos que mandan. Y entonces esos hombres de izquierda, que hay muchos, bien lo dice Reinaldo, que hay muchos en este país, pero son los que menos tienen acceso al gobierno. Porque la idea de un izquierdista es ver el progreso de la sociedad, darle a cada quien lo que se merece. Y si tú le dices a un gobernante, oye, allá hay pobreza, hay que hacer un programa, hay que estudiar y hay que aplicar, lo que menos hace es eso. Pues lamentable, o sea, llegó la izquierda en el nombre, pero no en el hecho. Eh, Actualmente, como ya lo comentaron los dos, estoy de acuerdo con ustedes, pero hoy parece que padecemos de dislexia partidista o ideológica, porque se ha perdido la división de izquierda y derecha por esto que están hablando, o sea, por lo que estamos viendo. Claro. Ya no sabemos si el partido en el poder es de derecha o es de izquierda, porque tiene prácticas muy derechistas que afectan a la izquierda, pero se siguen diciendo izquierdistas. O sea, ¿qué va a ser el verdadero ciudadano que quiere el progreso de su sociedad si no tiene ningún camino por el cual acceder al poder para lograr un cambio o para que por lo menos le hagan caso? Porque nosotros vemos que
que bueno, la forma de crear leyes debe de llegar de grupos importantes de la sociedad, pero no de los que están gobernando, porque cuando las ideas de los que están gobernando van a los congresos para que se hagan ley, pues más bien son intereses políticos y no intereses de la sociedad. Claro. No sé qué opines de esto. Bueno, Adelante. sí, perdón, pero miren, esta dislexia que comentas, Oscar, también es importante entenderla porque resulta que tenemos un sistema federalista en el cual deberíamos de privilegiar y fortalecer al municipio, Claro. a las entidades federativas y por supuesto a la federación. Es decir, con un gobierno federalista en el que la democracia como motor sea considerada dentro de las políticas públicas. Pero resulta que tenemos un gobierno, ya dijimos que no sabemos si es de derecha o de izquierda, completamente centralista. Entonces, centraliza el poder, centraliza el dinero, ahorca a los municipios, ahorca a los estados. Y los municipios y los estados no dicen nada porque, pues, ¿quién le va a decir algo a López o a Sheinbaum? Pues obviamente nadie se lo va a decir. Pero entonces, al no entender este sistema federalista que está en la Constitución y al tener un gobierno centralista, se supone que un gobierno centralista debería ser un gobierno de derecha y resulta que hoy un grupo en el poder que centraliza el poder y centraliza el dinero y es quien toma las decisiones desde el centro, no importando el diseño constitucional y político que tiene nuestro país. Y el diseño constitucional es federalista. Eso no les ha importado. Ya han pulverizado el municipio, ya han pulverizado los estados. Bueno, hoy un legislador no puede bajar ningún recurso, no puede gestionar ninguna obra, ya no puede gestionar absolutamente nada. Bueno, si a eso le agregamos que, como bien decía Edgar, el gobierno ahora cumple la función de poder ejecutivo, poder legislativo, y está a punto de apoderarse del poder judicial, bueno, pues la división de poderes va a ser solamente una anécdota después de que pasen las elecciones de jueces, ministros y magistrados. Y eso pues creo que también es muy lamentable. Vamos a ver cómo resulta primero la elección, porque se ve complicada. Claro. Hay mucho competidor y esperemos que sí hayan sido las mejores cartas las que hayan elegido para la competencia. Quiero hacer un comentario, sí, adelante, Oscar, en estos términos que Reinaldo comenta sobre la dislexia partidista e ideológica. Yo me preguntaría primero, ¿en qué etapa del ser humano sucede? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si transmutas, cambias, brincas de un partido a otro, le llamaríamos dislexia de la etapa del ser humano. Pues bueno, acá les dicen chapulines en este momento. Y yo, por ejemplo, en estos términos de la dislexia, en términos de no saber qué es la izquierda o la derecha, por ejemplo, en la juventud, ahí sí nos meteríamos a hablar con ellos en términos de qué es la izquierda y qué es la derecha. Podríamos decir que la izquierda es la libertad y pudiéramos decir que la derecha es el autoritarismo total, ¿no? Sí. Y a lo mejor los jóvenes dirían, bueno, pues entonces entremos a un camino de discutir estos dos términos. Pero por eso decía Reinaldo, ¿en qué etapa del ser humano sucede la dislexia? ¿O son las conveniencias de los bolsillos pues, para enriquecerse y seguir con los mismos beneficios que han traído por décadas aquellos que van brincando de partido en partido? Desafortunadamente, es claro, la respuesta ni siquiera necesitamos darla. Nuestros amables amigos que nos siguen en esta página, pues ya saben qué es lo que sucede. Está por demás decirlo.
Dice, saludos, licenciado Edgar y Reinaldo, muy buen tema. Saludos, Gracias. amigos, Gracias. Oscar y Reinaldo. La derecha y la izquierda son las mismas personas. Ejemplo, los que siempre han gobernado Tlaxcala, ávidos de poder y no gobernar a favor del pueblo. Bueno, es que nunca se ha podido bajar los mismos grupos. No importa de qué color estemos. Siguen ahí. Bueno, a mí me gustaría que en otro programa pudiéramos hablar de la historia política de Tlaxcala, porque Claro. tiene datos interesantes. Yo lo que quiero decir, aprovechando este espacio, es que si me preguntan si es importante tener una izquierda, sí, sí es importante. Pero una izquierda seria, responsable, científica, como dicen. ¿Es importante tener una derecha? Por supuesto que sí. Porque los equilibrios siempre serán buenos para cualquier gobierno, porque si no, entonces hablamos de autoritarismo y hablamos de otras formas de gobierno que no nos conviene a los mexicanos. Pero en este equilibrio de fuerzas siempre será importante tener una fuerza política de izquierda fuerte, sólida, contundente, etcétera, siempre será muy bueno. Y desde luego tener un bloque opositor de derecha también es necesario, es necesario. Por eso yo creo que la presidenta, bueno, desde López Obrador y la presidenta, no les interesa un acercamiento con los partidos políticos porque ellos saben que sentándose en la mesa se equilibrarían las cosas y es lo que no quieren. Ellos no quieren equilibrar las cosas, quieren mandar a costa de lo que sea. Creo que les queda corto el libro de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo dice, ¿quieres poder? Yo te digo cómo. ¿Sí? ¿Quieres deshacerte de tus enemigos? Te digo cómo. ¿Quieres mantenerte en el poder? Te digo cómo. Es decir, su libro está hecho para él, que quiere poder. Y lo que quiere Claudia es poder, lo que quiere López es poder, lo que quiere Morena es poder. No, no quiere democracia, no quiere partidos, no quiere consensos, no quiere acuerdos, no quiere crecimiento, no quiere desarrollo, no quiere transparencia, no quiere rendición de cuentas, no quiere elecciones. Esa es la gran diferencia. Y entonces es importante la derecha, es importante la tercera vía, son importantes esas. Y por eso yo creo que los jóvenes deberían interesarse por los asuntos políticos de su país, porque no va a venir nadie a resolverle sus problemas. Y es lamentable que los jóvenes no se interesen por los temas de su país. Claro, igual y no tienen la culpa, porque el modelo educativo, el modelo de trabajo, el modelo de salud que el gobierno controla, pues no permite eso. Pero hacemos un llamado a los padres de familia para que inviten a sus hijos a que participen políticamente. No importa dónde sea su participación, si es en la izquierda, en la derecha, en el centro. Lo importante es que participen. Ese sería un llamado, a mi juicio, fundamental para ir cambiando y para ir generando una nueva generación de ciudadanos que traigan otra mentalidad, otra visión, otra forma de participación y que se preparen por si quieren gobernar. Esperemos que así sea. Pues yo quiero decirles que la izquierda es una responsabilidad. Bien aplicada, tendríamos un país maravilloso. Pero cuando no se aplica esa izquierda, cuando los valores se pierden, cuando los derechos se pisotean, ¿sí? La izquierda no funciona. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de conciliar los asuntos del país, del Estado y del municipio. No podemos dejar en la izquierda que haya decesos porque hay un sistema de salud. No podemos dejar que siga habiendo
eh, hombres y mujeres no tengan dónde vivir, porque tenemos un sistema que permite hacer, hoy con la nueva ley que hicieron del Infonavit, hay muchos mexicanos que deben tener una vivienda digna. ¿Sí? Y entonces, la izquierda debe ser responsable, debe ser una responsabilidad, porque la izquierda sí sabe lo que quiere el país, sí sabe qué quieren los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Que no hay alguien que oriente y proponga a quien gobierne este país, este estado y este municipio. Bueno, lo que comentamos aquí es que los grupos que estaban en su momento, o uno que está en el poder y uno que estaba en su momento en el poder, pues dejó muchos huecos. Llega el otro, los cubre, los maquilla y pues adquiere todo. ¿Qué va a pasar con la educación que se está creando? Porque se crea una educación donde no interesa qué está haciendo el gobierno, sino que me dé beneficios. ¿Qué vamos a hacer con esos estudiantes o esas personas que lo único que les interesa es recibir el beneficio y no importa quién acceda? Porque ahí ¿dónde queda ya la ideología? ¿Dónde queda el pensamiento crítico y político acerca de cómo voy a elegir a un gobernante si lo único que me interesa es que me den un apoyo? ¿Qué mensaje le darían para que estos jóvenes dejen esa apatía por la política y traten de, de ser propositivos también, de tener su propia ideología, no importa que sea derecha, izquierda o centro, pero que ellos se integren y que participen activamente? ¿Qué es lo que ustedes les recomendarían desde su punto de vista de izquierda y de derecha? Primero yo les recomendaría a los jóvenes que se preparen. La preparación de una carrera es fundamental, porque abre el conocimiento, ¿sí? Y te permite la discusión, te permite decirle al gobierno en turno qué mal está haciendo, porque hay una preparación de una educación superior, ¿sí? Y entonces estos jóvenes deben de hacer eso principalmente, porque ya no quieren ir a la escuela, ¿sí? Entonces yo lo único que les recomendaría a los jóvenes es una preparación para que ellos tengan el pensamiento libre para poder hacer las cosas. Claro, bueno, en efecto, miren, no es una situación sencilla, por supuesto, porque eh, el gobierno sabe que lo que está haciendo es una estrategia bien pensada que inhibe todo intento de superación y de creatividad. Y va a ser muy difícil combatir esa estrategia que el gobierno ha implementado al repartir dinero a los jóvenes, a los niños ahora en las escuelas, sin nada a cambio. Eh, eso, eh, desde la psicología, yo lo veo muy complicado que alguien pueda competir contra eso, porque lo ciega. Carlos Marx decía que la religión era el opio de la sociedad. Hoy, el cajero del bienestar es el opio de la sociedad mexicana. Contra eso lo veo difícil, no obstante, creo que hay muchos actores que pueden hacer una labor y un trabajo de concientización, porque veo que ningún partido político en este momento se ha reinventado, se ha reestructurado, se ha regenerado, no, siguen igual. Tuvieron 6 años para recomponerse, para cambiar sus estrategias, 6 años para pensar en mejores estrategias y resulta que no es así.
lo único que han intentado han sido las viejas prácticas para hacerse de votos y de simpatías. Entonces, a los partidos políticos les hace falta una reingeniería en la cual consideren a los jóvenes como su principal fuente de abastecimiento para su fortaleza. El país es un país joven. Hay una gran cantidad de jóvenes que están por ahí, si no dispuestos al cambio, pero que sí se pueden orientar correctamente de tal manera que puedan sumarse al interés social, colectivo, al interés del país. Pero ¿quién va a hacer ese trabajo? Obviamente el gobierno no lo va a hacer, pero los partidos sí lo pueden hacer. Muchas instituciones independientes sí lo pueden hacer. Nosotros desde la Escuela de Gobierno haremos las convocatorias correspondientes para decirles a los jóvenes que hay una escuela de gobierno formativa, Edgar, como él decía, hay que formarlos. La formación tiene que ver con esa parte de preparación para actividades en concreto. Un ingeniero se forma en una escuela de ingeniería, un contador se forma en una escuela de contabilidad. Pues un ciudadano que aspire a gobernar correctamente su municipio, su estado, su país, tiene que tener una formación y tiene que ir a una escuela de gobierno para formarse. Entonces, yo espero que esta idea de formarse antes de asumir una responsabilidad, sobre todo si es de elección popular, en algún momento sea una realidad. Ahora mismo me he permitido platicar con algunos diputados, con algunos senadores, para adicionar algunos artículos de la Constitución, básicamente en el tema de los derechos de los mexicanos. Yo creo que un derecho que tenemos los mexicanos es el derecho a tener, buenos gobiernos, como un derecho humano. O sea, el buen gobierno debe ser un derecho humano para nosotros. Pero ¿cómo lo exigimos? Bueno, hay que llevarlo a la Constitución, hay que llevarlo a las leyes secundarias, de tal manera que sea exigible el derecho humano a buenos gobiernos. Es todo un trabajo que habría que realizar. Disculpa esta interrupción, pero creo que nos va a alcanzar primero la tecnología. Que la tecnología va a ser la nueva cara de los nuevos gobiernos, antes de que las cosas cambien, porque el factor humano no quiere dejar el poder. Lo adquieren, no lo va a soltar. Entonces tendremos que dejar que las cosas cambien a través del ingreso de las tecnologías, porque vemos que en muchos lugares, por ejemplo, han disminuido la burocracia con terminales, una computadora, va uno y hace uno todos sus procesos y ya adquiere una mejor cara de un gobierno, por lo menos celeridad en los procesos. Bueno, solo que el gobierno tiene varias áreas y tiene varias funciones. Yo estoy de acuerdo que la ONU, por ejemplo, emitió un acuerdo para que cada vez más el e-gobierno o el gobierno electrónico funcione, ¿verdad? El gobierno electrónico. Pero resulta que no es suficiente. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer, implementar y echar a andar una política pública, pues sí me sirve la tecnología, pero ahí hay una toma de decisión que la tiene que hacer el ser humano. Claro. A la hora de planear el crecimiento, el desarrollo de una región, del país, ahí está la decisión del ser humano. Y bueno, hasta este momento yo cuestiono abiertamente por qué un presidente municipal de San Pablo Apetatitlán no se puede reunir con el presidente municipal de Contla o de Amajac para resolver problemas comunes. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el impedimento?
pero resulta que no tenemos una ley de planeación. ¿Por qué no tenemos una ley de planeación? ¡Qué barbaridad! O sea, Mariano González Arur derogó la ley de planeación, incorporó 2 artículos al Código Financiero en temas de planeación, pero llegó Lorena Cuellar y parece que no le ha importado tener un marco jurídico que le permita gobernar correctamente, que permita tener una herramienta de gobierno como es la ley de planeación. Pues resulta que no se pueden resolver problemas comunes porque no hay una ley de planeación, porque no se les obliga a los presidentes a reunirse. Bueno, lo mismo pasa con los estados. No hay planeación interestatal tampoco. Si hay problemas interestatales, por supuesto que sí. Hay problemas regionales, desde luego. Bueno, yo creo que es porque no hay un requisito para ser candidato que realmente valga la pena. Porque si lo hubiera, todo eso existiría. Porque Claro. dentro de estos requisitos, bueno, dentro de esto entraría eso. Bueno, dicen, a ver, ¿qué requisito tienes para ser presidente y ser mexicano? Tu credencial de elector y se acabó. Ya, o sea, todos tienen derecho a votar y ser votados, pero no hablan de conocimientos que deben de tener previos, como por lo que hablas de que no hay una formación de gobierno, o sea, realmente no. El que le gusta, el que es simpático para las mayorías, pues va, le entra, se gasta su dinerito y ahora le llega al poder y a ver cómo viene, pues a ver qué hacemos. Ya estamos aquí y ya pues como vengan las cosas las hacemos. Ese es uno de los principales problemas, bueno, de lo que estás hablando. Yo creo que esa es la principal causa. No digo que no todos tengan derecho, pero que sí deben de tener un proyecto para todos aquellos que quieren acceder al poder. Bueno, les quiero leer algunos, dice, creo que es la profesora Trini Aguilar, desafortunadamente hoy en día la izquierda ha fallado en Tlaxcala y en el país completo, desafortunadamente. Dice Gerard Cano, pregunta para Reinaldo Acolsi, ¿qué piensa de los bandos políticos de izquierda y de derecha? ¿Cuál es el bueno? Pues ahí tienes una pregunta, ahí te la respondes. Luego, sí, como Angélica Juárez, en Tlaxcala ya no existe la izquierda. Bueno, hay de izquierdas, hay todavía gente de izquierda, pero dentro del poder hay, bueno, no sé, ¿cómo le dicen a los que no ven los colores? ¿Cómo se les dice? ¿Daltónicos? Daltónicos, no se ven los de izquierda, estamos daltónicos, no los vemos. Bueno, eso es cierto, si le quieres responder a Gerard. Sí, con mucho gusto, Gerard. ¿Cuál es el bueno, el de izquierda o el de derecha? No, bueno, los dos son buenos. Lo que yo digo es que lo que deberíamos exigir los ciudadanos es que la izquierda debe presentar proyecto, la derecha debe presentar proyecto y un candidato debe expresar si sus ideas son de izquierda o son de derecha. Y en ese sentido, presentarse ante los ciudadanos para decir, bueno, mi gobierno plantea un gobierno de derecha porque, y explicar en qué consiste su proyecto. Yo lo que decía hace un momento es que los dos, izquierda, derecho y centro, son muy importantes. O sea, la tercera vía, cuando hablo del centro, hablo de esa tendencia socialdemócrata, pero también de esas candidaturas ciudadanas, que ni son de izquierda ni son de derecha, de tal manera que presenten sus proyectos también como propuestas de desarrollo, crecimiento, que básicamente es lo que aspiramos los mexicanos, tener crecimiento y desarrollo. Así que si me dicen cuál es bueno, yo digo los dos son buenos, siempre y cuando presenten sus proyectos y nos puedan convencer. Miren, les pongo un ejemplo rapidísimo. En Francia es el ejemplo de democracia, porque ahí ha llegado la izquierda y ha llegado la derecha. Y cuando llega la izquierda, se preguntan, ¿en qué se quedaron los de la derecha? No, pues aquí en estos planes, proyectos, vamos a continuar. Porque saben que la propuesta en su momento fue buena y por eso fue votada. Y habría que continuar. Y cuando llegan los de la derecha, dicen, ¿en qué se quedaron los de la izquierda? Pues mira, avanzamos hasta acá. Bueno, vamos a continuar. Es decir, tenemos que superar esta parte de borrón y cuenta nueva
o cada 3 años, cada 6 años, no sirve lo que dejó el gobierno anterior. Bueno, eso es porque no tenemos identidad, porque no hay, no hay buenos proyectos, ¿no? Pero si hubiera responsabilidad, identidad, proyectos de alto alcance, proyectos serios, lógicos, responsables, etcétera, pues entonces los que ganaran una elección llegarían a continuar con esos proyectos y ese gobierno. Pero como no es así, pues cada 3 años o cada 6 se va a la basura, aun cuando sirva. Por eso, Gerard, no importa si es de izquierda o de derecha, los dos son buenos. Aquí el problema es cuál es el proyecto y cuál es el perfil del candidato al cual voy a apoyar, ¿no? Claro. Bueno, y yo creo que también cuando de lo que estás hablando, que llega la izquierda y no prosigue con los proyectos de la derecha, es porque no tienen, desafortunadamente llegan con otros intereses, pero no son intereses nacionales, sino particulares. En eso yo creo que muchos estarán de acuerdo porque Sí. así lo hemos visto hasta gobiernos de derecha con gobiernos de derecha con gobiernos de derecha. Claro. Y con los de la izquierda, pues ahora vemos que eso ahí ha seguido sucediendo. ¿Querías comentar algo? Sí, creo que el problema más grande es el celo político que hay entre los partidos, los personajes. Yo recuerdo cuando me tocó estar en el pasaje de la Diputación, eh, en los últimos días de la terminación, yo les decía a los diputados, ¿por qué no dejamos escrito lo que más necesita este Estado? Hay leyes en el Congreso del Estado que están guardadas en la congeladora. Y yo les decía, ¿por qué no hacemos un documento que permita que a los que vengan retomen ese trabajo? Y alguien me decía, no, porque cada legislatura es diferente. Eso quiere decir que inventamos ser eh, proyectistas de leyes por ocurrencias propias y no por ocurrencias de una sociedad que las necesita a diario. ¿Sí? Y ahí están guardadas. Y entonces ese celo que no te permite el desarrollo de las personas o de los personajes políticos, lo único que hacemos es afectar a la sociedad en general. Sí, mira, desafortunadamente habría quienes dirían, bueno, para que eso se siga, pues mejor que seamos políticos de carrera y nos seguimos en el puesto como en los países del norte, ¿no? Me parece que es Canadá y Estados Unidos que pueden permanecer Sí, Estados en el Unidos. puesto de manera indeterminada y vemos cómo se hacen viejos y tontos algunos y siguen en el poder. Bueno, aquí nos afectaría un poco porque nuestra forma es diferente. Aquí estamos acostumbrados a elegir a gente diferente en cada elección, que quizás sí hay perjuicios como los que tú hablas, porque ¿a quién le va a interesar que lo que tú estabas haciendo bien, continuarlo? Si a final de cuentas nada más le voy a parar el cuello a Edgar y yo lo hice, yo lo finalicé. Y entonces ese celo del que hablas, pues es un infortunio que realmente exista. Bueno, hemos llegado, ya llevamos 1 hora y 20 minutos. No sé si quisieran agregar algo más. ¿Quieres agregar algo? Bueno, sí, en este tema me llama la atención porque es lamentable que algunos gobiernos denosten las capacidades y denosten también el interés de los ciudadanos. Ayer escuchaba a un diputado local, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que no quiero decir su nombre, pero él decía que Tlaxcala otra vez se iba a poner en primer lugar, iba a ser el ejemplo de aprobar lo que la Cámara de Diputados Federal había aprobado en tema de no reelección. Uh-huh. ¿Qué hace realmente la Cámara de Diputados local? O sea, analiza, discute, debate, ¿no? No, O sea, no, Nos no. está esperando. O sea, está esperando que le den una orden, pues sí, mira, pruébalo tal cual, no le quites puntos ni coma. De eso eso estaba exaltando el diputado de puntos constitucionales.
que Tlaxcala iba a ser otra vez el ejemplo Ejemplo. y el primer lugar en aprobar reformas constitucionales. Bueno, siendo un estado tan pequeño, Perdón, Oscar. era probable. Sí, perdón, Oscar, pero eso y nada es lo mismo. ¿Para qué tienes un Congreso del Estado si no va a legislar? ¿No? Si estás esperando que solamente. el Congreso Federal te mande todas las leyes aprobadas y solamente tú dices, pues sí, estoy de acuerdo. Eso es legislar. Qué lamentable, ¿no? Qué pequeña es su visión y su mente, ¿no? Para una nota periodística en ese sentido. Bueno, así como esa postura, sucede en todo el país. El nivel técnico del legislador. Este, lamentable esa situación porque, como bien dice Edgar, hay iniciativas muy importantes que las meten a la congeladora y nomás no pasan. ¿Por qué? Pues porque no es interés de la jefa o del jefe, porque no, va a quedar bien Edgar. ¿Y quién es Edgar? No, pues es que Edgar no es de los amigos, ¿verdad? Qué lamentable legislar a modo, ¿no? O a consentimiento, a capricho. Pues los ciudadanos pagamos por un legislador que va a recibir órdenes, que no va a ejercer sus facultades, y entonces, pues por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero hay que confiar, porque apenas llevan 5 meses o algo así. ¿Cuándo entraron? En agosto, ¿no? Creo que sí. 6, 7 meses llevan, o sea, hay confianza todavía pueden retomar el camino, Bueno. hacer unas verdaderas propuestas de ley que nos beneficien, porque hoy vemos que cada municipio, basándose en el artículo 115 constitucional, está haciendo lo que quiera y perjudica algunos, pues principalmente al comercio y a la seguridad, que es un tema para otro programa. Solamente, Oscar, decirte que en esa Cámara de Diputados local, por lo menos hay una docena de diputados que repitieron. Entonces ya no son improvisados, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con Reinaldo en el asunto de no solamente levantar la mano o el dedo, ¿sí? Yo entiendo, por ejemplo, la iniciativa de la Presidenta de la República sobre el nepotismo. Y en Tlaxcala y en el país es muy claro. Y no vas a poner un ejemplo, digo, y hay que decirlo. En Contla sale el presidente y entre la hermana, y al presidente lo nombran como su asesor o como presidente del DIF, o no sé cómo lo nombraron. Y entonces solo se presta a simulación, a robo y a malos gobiernos. No todo lo que hace el gobierno federal es malo. Tiene, eh, es asertivo, tiene cosas importantes. Y esta, por ejemplo, del nepotismo, no tuvieron que haberla discutido, dicen por ahí, este, para no dejarla pasar. La tuvieron que haber pasado por el beneficio del país, el beneficio del Estado y de los municipios. Pero yo pregunto, ¿qué no el nepotismo siempre ha estado prohibido? Toda la vida. Claro. Bueno, ya no era una ley que se tenía que aprobar, sino ya se tenía que dar por entendido. Pero bueno, no sé si quisieras agregar algo más, Reinaldo. No. Adelante si No, hay no, alguna no. otra. Bueno, digo, el tiempo por el tiempo que llevamos acá, pues ya Claro. es 1 hora y media. No sé si quieras agregar algo. No, bueno, solo saludar a nuestros amigos que nos hicieron favor de enviar un mensaje. Muchas gracias. Esperemos que haya sido de su interés, ¿verdad? Yo me siento a gusto. Agradecerte, Oscar, por esta invitación y agradecer la compañía de mi amigo Edgar. Ha sido una charla interesante y siempre es bueno discutir estos temas, dado que pues son parte de nuestra actividad, ya sea académica, política, de trabajo, y creo que en las familias
deberíamos discutir los grandes problemas que tenemos todos los mexicanos. Gracias, Oscar. Gracias, Edgar. Gracias, Oscar, por esta invitación. Reinaldo, como siempre, compartir pensamientos es importante porque la experiencia que tiene Reinaldo, no solo en el Estado, sino en la Cámara Federal, permite abrir nuevos caminos y proponer nuevas cosas. Y agradecer a todos los que nos dieron su saludo a través de tu medio. Y pues solo decirte, Oscar, que estamos abiertos, estoy abierto a una invitación próxima y con mucho gusto venimos. Y así va a ser. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, realmente créanme que estoy muy contento de que hayan estado acá. Ya tenía yo ganas de que echáramos una platicada acerca de esto. Y también invitar a la gente, a todos los amigos que quieran conocer acerca de la Escuela de Gobierno, nos pueden pedir en el chat información. Yo les doy el número de teléfono del maestro Reinaldo Acolsi Conde, y pues adelante, sin ningún problema. También yo creo que hay otros temas que podríamos estar tocando, ya se lo estaremos comentando a nuestros amigos que nos siguen, y pues bien, sean bienvenidos acá, siempre Gracias. van a ser bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y amigos, cuídense mucho, pásenla bien y hasta pronto.